Hola, hola, crocheteros y crocheteras. Sean todos bienvenidos a este su canal Mari Tejidos. Yo soy Mari y es para mí un placer compartir con ustedes un nuevo tutorial. Para esta masterclass he preparado para ustedes un diseño hermoso, fácil de realizar, elegante y muy versátil. Los voy a estar guiando paso a paso para que puedan crear con sus propias manos esta hermosa bolsa mediana tejida con punto bajo. Aprenderán a realizar la base desde cero y a dominar la técnica con punto bajo. También les voy a enseñar el secreto para realizar un cierre perfecto y que sus piezas luzcan con un acabado profesional. Es una bolsa perfecta para lucir de mano o también con manos libres. Si son nuevos en el canal y aún no se han suscrito, les doy cordialmente la bienvenida y los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. No olviden compartir este contenido en todas sus redes sociales para que nuestra comunidad continúe creciendo y podamos llegar a personas con necesidades emocionales y terapéuticas. Recuerden que con el tejido el mundo es mejor. Vamos ahora a la lista de materiales seguido del paso a paso. Vamos a trabajar con los siguientes materiales: los herrajes y accesorios. Los puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. En la descripción del video les voy a dejar el enlace a su página de compras. Tenemos cinta métrica, tijeras, una placa personalizada con el nombre del canal. Esta es opcional. Aguja de tejer de 5.5 milímetros. Esta será nuestra aguja principal. Aguja de tejer de 3.5. La usaremos para esconder hebras. Un broche imantado con los espacios para realizar costura. Dos deslizadores. Dos argollas media luna. Esta es de 2 por 2 centímetros. Dos mosquetones. Estos tienen 5 centímetros de largo por 2 de ancho. Para el trapillo voy a estar usando trapillo pluma industrializado. Este es de trapillo ovillo. Tiene una hebra de 3 centímetros de ancho y este viene en presentación de 500 a 530 gramos aproximadamente. Lo puedes trabajar con una aguja de 5 a 7 milímetros dependiendo también de la estructura y la firmeza que le quieras dar a la bolsa. Este ovillo viene por 110 a 120 metros aproximadamente. En la descripción del video te voy a dejar la cantidad exacta de material que nos estaremos gastando en este proyecto. También te voy a dejar ahí el enlace a su página de compras por si estás interesada en adquirir este hermoso material. Vamos a iniciar realizando un nudo deslizado y tejeremos 18 cadenetas. Tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos, orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos. Continuamos trabajando las cadenetas de esta forma hasta llegar a la número 18. Completé las 18 cadenetas. Vamos a realizar ahora una cadeneta adicional y esta va a ser nuestro punto de altura para un total de 19 cadenetas. Nos quedó con una medida de 16 centímetros de largo. Vamos a realizar ahora lo que va a ser la base del bolso y si esta la quieren un poquito más larga, aquí van a realizar más cadenetas de 2 en 2 hasta llegar al largo deseado. El siguiente proceso lo van a hacer tal cual como lo vamos a trabajar a continuación. Aquí giramos la cadeneta. Iniciamos la primera vuelta pasando la aguja debajo de las lomitas que están en la parte de atrás. Pasamos la aguja aquí, miren dónde están las lomitas. Comenzamos en la segunda porque la primera es el punto de altura. Pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura. Aquí tenemos dos orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y realizamos el primer punto. Tenemos aquí punto bajo, colocamos aquí un marcador para saber que ahí iniciamos. Pasamos la aguja debajo de la siguiente lomita y aquí realizamos punto bajo. Debajo de la siguiente,
Así nos deben quedar los puntos. Vamos a trabajar un punto bajo debajo de cada lomita hasta llegar acá a la última. Llega a la última lomita, vamos a realizar en esta un aumento de 3 puntos para darle la forma ovalada a la base. Pasamos debajo y realizamos aquí el primer punto. Colocamos en este un marcador. Pasamos la aguja nuevamente en ese espacio y realizamos aquí el segundo punto. Nuevamente damos altura y completamos el tercer punto. Acomodamos aquí muy bien. Tenemos 1, 2 y 3. En este último colocamos también un marcador. De este lado realizaremos punto bajo debajo de la cadeneta completa. Aquí. Aquí tomamos hebra. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos el punto. Pasamos debajo de la siguiente cadeneta. Y así realizaremos un punto debajo de cada cadeneta hasta llegar al último. Llegamos a la última cadeneta, vamos a realizar el aumento de 3 puntos, como lo hicimos de este lado, pero aquí miren que ya tenemos el primer punto. Este nos va a contar como el primer punto del aumento, que quiere decir que debajo de esta cadeneta vamos a realizar 2 puntos. Entonces pasamos la aguja, tomamos hebra y realizamos el primer punto. Colocamos aquí un marcador. Pasamos la aguja nuevamente y realizamos ahí el segundo punto. Vamos a hacer el cierre de esta vuelta. Retiramos de este lado el marcador. Damos altura a esta orejita y pasamos debajo de la segunda cadeneta. La primera no, sino de la segunda, y esto solamente lo van a hacer en esta primera vuelta. Contamos 1 y pasamos debajo de la segunda de atrás hacia adelante. Colocamos la orejita reservada en la aguja y llevamos hacia atrás. Aquí vamos a ajustar muy bien, que queda un poquito cerrado acá de este lado. Colocamos aquí el marcador. Entonces miren que con el cierre ya tenemos de este lado 1, 2 y 3 puntos que equivalen al aumento de este lado. Finalizamos aquí ya la primera vuelta y así nos va quedando la base. Realizamos un total de 38 puntos. Verifiquen por favor. Trabajamos un aumento triple en cada esquina y en el centro, en cada lado, realizamos 16 puntos. Cuando finalicen una vuelta, organicen enseguida los puntos para que estos se vayan acomodando y ya la pieza vaya tomando su forma. Miren así como se ven. Ahora vamos a iniciar la vuelta número 2. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta donde hemos llevado la hebra hacia atrás. Aseguramos un poquito la hebra para que no se nos salga. Tomamos hebra nueva, llevamos hacia adelante y pasamos la aguja debajo de la hebra reservada. Aquí. Miren cómo queda. Tenemos una hebra adelante y la otra atrás. Tomamos hebra nueva y pasamos por todas. Aquí hemos realizado el primer punto de la segunda vuelta. Pasamos debajo de la siguiente cadeneta y realizamos aquí punto bajo. Debajo de la siguiente. Vamos a trabajar punto bajo por toda la orilla hasta llegar al punto antes del marcador. Llegué al punto antes del marcador,
Acá de este lado completé los 16 puntos bajos sencillos o 16 puntos base. Verifiquen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. De este lado vamos a trabajar aumentos y vamos a seguir una secuencia de 2 puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior. ¿Qué quiere decir? Que aquí vamos a realizar 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos para un total de 6 puntos. Retiramos el marcador, pasamos la aguja debajo de toda la cadeneta, tomamos hebra y realizamos el primer punto. Siempre en el primer punto de aumento coloquen nuevamente el marcador. Realizamos el segundo punto y aquí completamos el primer aumento. Pasamos a la siguiente cadeneta y realizamos debajo 2 puntos. 1, 2, siempre dando altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Completamos el segundo aumento, retiramos el siguiente marcador, tenemos el primer punto, pasamos nuevamente y completamos el segundo punto. Finalizamos de este lado el aumento y tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Colocamos aquí el marcador. Vamos a trabajar de este lado los 16 puntos de base hasta llegar al punto antes del marcador. Llegamos al punto donde está el marcador, retiramos y realizamos aquí el primer aumento. Realizamos 2 puntos en el siguiente y hemos llegado acá al último punto donde está el marcador. Retiramos. Aquí en este punto, miren que es donde está la hebra que hemos llevado hacia atrás, donde hicimos el cierre de la vuelta. Podemos ver esta hebra y debajo van a encontrar esta otra hebra. Van a pasar la aguja, no debajo de la primera, sino debajo de la segunda. Aquí, miren que acá tenemos estas dos hebras. Van a pasar debajo de estas dos y debe salir acá en medio de estas dos lomitas. Pasan la aguja debajo de la primera hebra, aquí. Miren que sale atrás en medio de las dos lomitas. Toman hebra, dan altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo y aquí cierran el primer punto. Pasan nuevamente la aguja, dan altura y realizan el segundo punto. En el último y en el primero vamos a colocar nuevamente el marcador. Vamos a hacer el cierre, damos altura a esta orejita y pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta, de atrás hacia adelante. Tomamos la orejita reservada, colocamos en la aguja y llevamos hacia atrás. Aquí ajustamos un poquito y con esto hemos finalizado la segunda vuelta. Miren cómo va quedando la base. Aquí trabajamos un total de 44 puntos. Verifiquen por favor. Realizamos 6 puntos en los aumentos y 16 puntos en cada lado, para un total de 44. Siempre que finalicen, no se les olvide acomodar las vueltas para que la base se vaya organizando. Vamos a trabajar la tercera vuelta. Vamos a abrir de este lado. Miren que acá tenemos la hebra que hemos llevado hacia atrás, donde realizamos el cierre. Para abrir no vamos a pasar la aguja debajo de esta cadeneta, sino debajo de la hebra, de la misma hebra. Miren aquí donde se ve, pasamos debajo, colocamos la orejita reservada en la aguja, tomamos la hebra que viene del ovillo y ajustamos un poquito hasta que esta hebra se vea del tamaño
de las demás cadenetas. Miren que aquí ya se ve ajustadita. Tomamos hebra, pasamos por las dos, damos altura, tomamos hebra y realizamos aquí el primer punto. Miren que este punto está después de los puntos de aumento. Quiere decir que acá vamos a trabajar punto bajo hasta completar los 16 puntos de base. Entonces pasamos la aguja debajo de la siguiente cadeneta y realizamos punto bajo. Debajo de la siguiente, completé los 16 puntos. Vamos a trabajar acá el aumento. Aquí vamos a seguir una secuencia de punto bajo, punto de aumento, punto bajo, punto de aumento, punto bajo, punto de aumento. Retiramos acá el marcador, realizamos aquí punto bajo y en el siguiente punto de aumento. El aumento son 2 puntos dentro del mismo punto. Tenemos 2 en el siguiente punto bajo, en el siguiente punto de aumento. Punto bajo, punto de aumento. 1, 2. Colocamos aquí nuevamente el marcador. Finalizamos los aumentos de este lado realizando un total de 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Realizaremos de este lado los 16 puntos y nos vemos al llegar aquí al punto antes del marcador. Llegué al punto donde está el marcador, completando de este lado los 16 puntos de base o 16 puntos bajos. Verifiquen por favor. Acá vamos a trabajar siguiendo la secuencia que realizamos de este lado. Iniciamos aquí con punto bajo, seguimos punto de aumento, punto bajo, punto de aumento, punto bajo, finalizando con punto de aumento. Retiramos acá el marcador. Completamos de este lado los aumentos, colocamos el marcador en el primero y en el último punto. Vamos a hacer el cierre de esta vuelta, damos altura a esta orejita y pasamos debajo de la cadeneta. Miren que es la primera de atrás hacia adelante. Es el mismo cierre que realizamos en la vuelta anterior y de esta forma vamos a seguir cerrando todas las vueltas siguientes. Entonces tomamos la orejita reservada y llevamos hacia atrás. Finalizamos la tercera vuelta con un total de 50 puntos. Trabajamos 16 y 16 puntos de base y en los aumentos realizamos 9 y 9 puntos. Miren que a medida que vamos realizando las vueltas vamos aumentando de 6 en 6. Entonces verifiquen por favor que no les esté sobrando o les esté faltando un punto. Vamos a trabajar la última vuelta y esta va a ser la número 4. Si ustedes quieren continuar realizando las vueltas para que la base le quede un poquito más ancha, lo pueden hacer y en la descripción del video les voy a dejar la secuencia de la vuelta número 5 y número 6. Abrimos la vuelta número 4 pasando la aguja debajo de la hebra que hemos llevado hacia atrás y de esta forma vamos a abrir las siguientes vueltas. Entonces acá colocamos la orejita reservada en la aguja y este paso es importante y es ajustar esta hebra hasta que les quede del mismo tamaño de las demás cadenetas. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes no ajustan esta hebra, aquí se les va a ver muy marcado el cierre o la forma como abren la siguiente vuelta.
A veces me dicen, Mari, es que me queda una cicatriz muy grande y es porque no están ajustando muy bien ese punto. ¿Cómo lo deben hacer? Toman la hebra que viene del ovillo, ajustan muy bien. Miren que aquí ya la hebra se va viendo del tamaño de las demás cadenetas. Si se ve muy grande, ajustan nuevamente, toman hebra. Aquí les va a quedar un poquito apretado, es normal. Pasan por las dos, dan altura y realizan el punto. Acomodan aquí muy bien y miren que no se nota dónde realicé el cierre y dónde abrí la vuelta nueva. Miren que no se ve. Entonces es importante que hagan este proceso y a medida que practiquen van a ver que no se les va a notar ese cierre. Entonces pasamos ahora la aguja debajo de la siguiente cadeneta y continuamos trabajando punto bajo hasta llegar al punto donde está el siguiente marcador. Completé acá los 16 puntos, trabajamos ahora el aumento de este lado y aquí vamos a seguir una secuencia de punto de aumento, dos puntos sencillos, punto de aumento, dos puntos sencillos, punto de aumento, finalizando de este lado con dos puntos sencillos. Retiramos de este lado el marcador, realizamos el punto de aumento, continuamos con los dos puntos sencillos, punto de aumento, dos puntos sencillos, punto de aumento, y acá en los dos últimos puntos sencillos. Retiramos acá el marcador, 1 y 2. Continuamos acá con los 16 puntos bajos hasta llegar a este punto donde vamos a repetir la misma secuencia. Continuamos acá los aumentos repitiendo la misma secuencia. Retiramos acá el marcador, realizamos punto de aumento, dos puntos sencillos, punto de aumento, dos puntos sencillos, punto de aumento, y finalizamos acá con dos puntos sencillos. Damos altura a esta orejita y realizamos aquí el cierre de la vuelta. Acomodamos muy bien los puntos y finalizamos aquí la vuelta número 4 con un total de 56 puntos. Verifiquen por favor. Trabajamos 16 puntos y en los aumentos realizamos 12 y 12 puntos. Miren cómo nos queda la base. Como se ve acá en la parte de atrás, esta hebra la vamos a esconder debajo de los puntos. Al finalizar van a colocar aquí un puntico de silicona para evitar que la hebra se suelte más adelante. Cortan el excedente y esconden la puntita.
De esta forma vamos a esconder todas las hebras en este proyecto. Vamos a tomar las medidas del arco. Quedó con 26 centímetros y medio de ancho, 9 centímetros y medio. Vamos a estar colocando ahora los deslizadores. Ubicamos el primero aquí, en este espacio. Miren aquí donde se ve un huequito. Atrás abrimos las paticas. El segundo lo ubicamos aquí. Miren donde se ve el espacio. Aquí. Ya tenemos nuestra base lista. Trabajamos aquí 4 vueltas. 1, 2, 3 y 4. Vamos a trabajar ahora el cuerpo del bolso y este lo vamos a continuar realizando con punto bajo. Miren que el proceso todo ha sido muy sencillo. Espero que lo pongan en práctica y si tienen alguna duda, déjenmela saber por favor en los comentarios y yo con mucho gusto les estaré dando respuesta. Giramos la base de esta forma con la parte derecha hacia abajo y vamos a pasar la aguja debajo de la hebra que hemos llevado hacia atrás para abrir la primera vuelta de subida. Colocamos aquí la orejita reservada en la aguja, ajustamos los puntos como les expliqué anteriormente. Miren que la hebra quede del mismo tamaño de las demás cadenetas. Tomamos hebra, pasamos por las dos, aquí damos altura y realizamos el primer punto. Miren que estos son los puntos donde hemos abierto las vueltas anteriores y no tenemos ningún tipo de cicatriz. Pasamos ahora debajo de la siguiente cadeneta, punto bajo. Debajo de la siguiente, de esta forma vamos a continuar trabajando la vuelta, realizando un punto debajo de cada cadeneta por toda la orilla hasta llegar a este último punto. Ya completé la vuelta con punto bajo. Miren cómo se ve. Vamos a realizar acá el último punto. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta y realizamos punto bajo. Hacemos el cierre, damos altura a esta orejita y pasamos debajo de la primera cadeneta. Miren que de atrás hacia adelante pasamos la aguja y colocamos la orejita reservada llevando hacia atrás. Siempre ajustamos esta hebra y aquí ya completamos la primera vuelta de subida. En esta vuelta van a notar que la base va tomando su forma hacia arriba. Ya se va a ir encocando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acomodar los puntos. Así ya para ir dándole forma. Esta primera vuelta la finalizamos con 56 puntos, la misma cantidad de puntos con la que finalizamos la última vuelta de la base. Entonces vamos a abrir ahora la vuelta número 2. Pasamos la aguja debajo de la hebra que hemos llevado hacia atrás. Colocamos la orejita reservada en la aguja y ajustamos aquí muy bien. Tomamos hebra, pasamos por las dos y aquí realizamos el primer punto. Cuando realicen este primer punto, acomodan enseguida ese punto y miren aquí cómo se ve los cierres. Pasamos al siguiente, debajo de la cadeneta, realizamos punto bajo. Acá. Vamos a continuar trabajando punto bajo hasta llegar nuevamente al último punto. Realizamos aquí el último punto. Hacemos el cierre de la vuelta. Y finalizamos aquí la segunda vuelta de subida. Miren cómo se ve. Y ya la pieza va tomando totalmente la forma hacia arriba.
Acomoden los puntos siempre que finalicen una vuelta. Miren así cómo se va viendo ya la pieza. Los puntos bien organizados, bien bonitos. Aquí finalizamos con 56 puntos. Esta es la misma cantidad de puntos con la que vamos a finalizar todas las vueltas de ahora en adelante. Vamos a continuar trabajando siguiendo el mismo proceso hasta llegar a la altura deseada. Yo voy a ir adelantando las vueltas y ya les muestro cómo vamos a continuar. Completé la altura de la bolsa, trabajé aquí 13 vueltas. Vamos a realizar una adicional que será la número 14. Esta la voy a trabajar con ustedes porque aquí vamos a combinar punto bajo con punto medio alto. Entonces aprovecho para mostrarles cómo se ve la bolsa por dentro. Miren que queda bastante espaciosa. Es una bolsa de muy buen tamaño, muy fácil de realizar. La base, miren cómo se ve, bien estructurada, y a medida que subamos el cuerpo, miren cómo va tomando su forma. De este lado les voy a mostrar los cierres de la vuelta. Miren dónde hemos cerrado y dónde hemos abierto cada vuelta. Los puntos todos están parejos, del mismo tamaño, no se nota ningún tipo de cicatriz, y en la parte interna lo más mínimo, miren que no se ve. Espero que puedan poner en práctica también en otros proyectos la clave que les di para que el cierre les quede así de perfecto. Recuerden que aquí no solo aprendemos un modelo, sino que aprendemos el hermoso arte del crochet. Para iniciar la vuelta número 14, vamos a dividir la pieza en 3 partes. Acomodamos primero de esta forma, que nos queden los puntos bien centrados. Contamos desde esta esquina 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Colocamos aquí un marcador. Dejamos 14 puntos en el centro, contamos después del marcador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Colocamos el marcador en el siguiente punto. Recuerden que en el centro deben quedar 14 puntos libres. Contamos 14 puntos, contando también el punto donde está el marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Colocamos acá. Contamos después del marcador 14 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Colocamos el marcador en el siguiente punto. Ya tenemos los marcadores ubicados. De este marcador a este tenemos 14 puntos en el centro, 14 puntos y 14 puntos de este lado. Si realizas la bolsa un poquito más grande, vas a ubicar los marcadores guardando la misma proporción. En medidas, de este marcador a la esquina tengo 7 centímetros, en los puntos del centro 14 centímetros y de este lado 7 centímetros. Vamos a iniciar la siguiente vuelta. Nos ubicamos aquí en el cierre. Miren que aquí hemos llevado la hebra hacia atrás. Estos puntos los vamos a trabajar con punto medio alto. Quiere decir que aquí vamos a realizar un punto medio alto falso porque va a ser el primero. Entonces acá donde hemos llevado la hebra hacia atrás, miren que es debajo de esta cadeneta, vamos a pasar la aguja en la orejita reservada, así. Vamos a pasar la aguja debajo de esa misma cadeneta donde pasamos la hebra. De adelante hacia atrás, tomamos hebra nueva, llevamos hacia adelante. Aquí tenemos 2 orejitas en el ganchillo, giramos de esta forma, miren que ladeamos, tomamos hebra nueva y pasamos por las 2. Miren aquí cómo se va viendo ya el medio punto. Tomamos hebra y pasamos debajo de la siguiente cadeneta. Aquí vamos a realizar el siguiente punto. Y miren cómo se ve. Retiramos acá de este lado el marcador. Colocamos hebra en la aguja y realizamos aquí punto medio alto. Acá vamos a trabajar 14 puntos bajos hasta llegar al punto antes del marcador.
Llegué al punto antes del marcador, realizamos aquí punto bajo y con este completamos los 14 puntos de este lado. Acá donde está el marcador vamos a iniciar puntos medio altos, realizaremos 14 de este marcador a este. Colocamos hebra en la aguja y realizamos acá el primer punto. Retiramos acá el marcador, realizamos aquí el último punto y vamos a trabajar ahora 14 puntos bajos. De este lado completamos punto medio alto hasta llegar aquí a esta última cadeneta. Completé los puntos de este lado, trabajé acá punto medio alto, llegando aquí a la última cadeneta. Miren que al ladito tenemos una hebra y este es el cierre de la vuelta anterior. Aquí también vamos a trabajar un punto medio alto para completar los 14. Entonces acá tomamos hebra, realizamos aquí punto medio alto, tomamos hebra y realizamos aquí el último punto. Pasamos debajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el cierre cortando acá de este lado. Sacamos y vamos a pasar la aguja debajo de la primera cadeneta completa. ¿Cuál es la cadeneta completa? La que está en el segundo punto. Miren que en el segundo punto tenemos 1, 2 y 3. Está la base, está el centro del punto y está el sombrerito del punto. El primer punto solamente tiene la base y el centro del punto. El sombrerito lo vamos a realizar al momento de hacer el cierre. Entonces pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta que está ubicada en el segundo punto. Acá de atrás hacia adelante tomamos la hebra y llevamos hacia atrás. Ajustamos aquí un poquito y pasamos la aguja nuevamente en el centro de la cadeneta, pasando también debajo de esta hebra aquí. Miren que sale en el centro. Tomamos la hebra reservada y llevamos hacia atrás. Aquí ya hemos formado la cadeneta. Vamos a ajustarla. Así, que se vea del mismo tamaño de las demás. Y miren aquí que ya realizamos el sombrerito del punto alto falso que habíamos realizado al inicio. Miren que no se nota. Entonces esta hebra sobrante la vamos a esconder debajo de los puntos como realizamos la anterior. Ya tenemos las 14 vueltas. Contamos desde la primera vuelta de subida. Miren aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y acá de este lado, mira cómo quedaron los puntos medio altos. Acá. Te voy a dar ahora las medidas. De alto en el centro, donde iniciamos la primera vuelta de subida, tiene 16 centímetros. De alto, donde están los puntos medio altos, hasta la primera vuelta de subida, tiene 17 centímetros. De ancho en la parte superior, tiene 29 centímetros. Si quieres realizar la bolsa un poquito más alta, continúas trabajando las vueltas con punto bajo y en la última vas a realizar la combinación con punto medio alto. Vamos a trabajar ahora las maniguetas y estas las vamos a realizar en los puntos donde hicimos punto medio alto. Iniciamos aquí en el primer punto y finalizamos acá en el último punto. En total vamos a tomar los 14 puntos. Igual de este lado, si quieren, pueden colocar en ese punto marcadores. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta donde realizamos el primer punto medio alto. Tomamos hebra dejando un pedacito para esconder debajo de los puntos. Aquí vamos a realizar una cadeneta, miren aquí. Para completar el punto vamos a pasar la aguja nuevamente en ese espacio. Aquí tenemos dos orejitas en la aguja, tomamos hebra y pasamos por las dos. Miren que aquí ya tenemos el punto completo porque acá arriba nos queda una cadeneta.
Acá vamos a realizar 2 puntos bajos y aprovechamos para esconder la hebra sobrante. Acá en el cuarto punto vamos a realizar una disminución. Pasamos la aguja debajo de esa cadeneta y damos altura. Aquí no vamos a cerrar el punto. Pasamos la aguja nuevamente en la cadeneta siguiente. Tenemos 3 orejitas en la aguja. Tomamos hebra y pasamos por todas. Miren que aquí hemos disminuido un punto. Entonces trabajamos 3 puntos bajos, una disminución. Acá vamos a realizar 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Realizamos acá una disminución. Damos altura, pasamos en la siguiente y aquí tenemos 3 orejitas en el ganchillo. Tomamos hebra y pasamos por todas. Acá nos van a quedar 3 puntos, igual como lo hicimos al inicio. Entonces realizamos acá 1, 2 y 3. Finalizamos acá la primera vuelta. Presten mucha atención a todo el proceso porque este mismo van a realizar del otro lado. Entonces acá finalizamos con un total de 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a dar altura a esta orejita y para hacer el cierre vamos a pasar la hebra. No nos debe quedar afuera sino adentro, acá. Tomamos la orejita y la pasamos acá debajo de la primera cadeneta. Ajustamos muy bien. Ok. Realizamos acá la cadeneta o el punto y pasamos la aguja nuevamente en ese espacio y completamos acá el punto. Realizamos aquí el mismo proceso que hicimos en la vuelta anterior. Entonces esta segunda vuelta la vamos a trabajar de esta forma. Aquí no vamos a hacer disminuciones, vamos a trabajar un punto debajo de cada cadeneta hasta completar los 12 puntos. Aquí ya tenemos el primero, pasamos debajo de la siguiente cadeneta y realizamos punto bajo. Debajo de la siguiente, vamos a realizar acá el último punto. Miren aquí donde se ve. Finalizamos la segunda vuelta con un total de 12 puntos. Aquí no trabajamos disminuciones. Vamos a hacer el cierre. Pasamos la hebra hacia adentro y tomamos la orejita reservada y la pasamos acá. Miren, debajo de la primera cadeneta. Llevamos hacia adelante y aquí ajustamos. Cerramos acá de este lado y completamos el punto pasando la aguja nuevamente en ese espacio. Cerramos y tenemos aquí el primer punto bajo. Acá estamos iniciando la vuelta número 3 y en esta no vamos a hacer disminuciones. Vamos a trabajar un punto debajo de cada cadeneta. Pasamos debajo de la siguiente. Realizamos aquí el último punto. Siempre verifiquen, por favor, que estén realizando los puntos correspondientes a la vuelta. En esta debemos finalizar con 12 puntos. Entonces aquí realizamos el último. Damos altura a esta orejita y finalizamos ya la vuelta número 3. Verificamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a iniciar la vuelta número 4 y en esta sí vamos a realizar disminuciones. Tomamos la hebra, llevamos hacia adentro, pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta, tomamos hebra acá y llevamos hacia adelante.
cerramos y aquí realizamos el primer punto. 1, pasamos la aguja debajo de la siguiente cadeneta y realizamos 2 puntos. Acá en el tercer punto vamos a realizar la disminución, pasamos debajo de la siguiente cadeneta, debajo de la siguiente, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por todas. Acá trabajaremos 4 puntos sencillos. 1, 2, 3, 4. En el siguiente realizaremos una disminución. 1, pasamos en la siguiente. 2, tenemos 3 orejitas, tomamos hebra y cerramos por las 3. Y acá de este lado nos van a quedar 2 puntos. Vamos a realizar 2 puntos sencillos como lo hicimos al inicio. 1, 2. Damos altura a esta orejita y finalizamos acá la vuelta número 4 con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. Vamos a realizar ahora la vuelta número 5 y en esta trabajaremos una sola disminución. Tomamos la hebra, llevamos hacia adentro y pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta. Tomamos la orejita reservada y aquí cerramos. Vamos a completar el punto pasando la aguja en ese mismo espacio. Tenemos aquí 1, vamos a realizar 4 puntos. 2, 3, 4. En el punto número 5 y número 6 realizaremos la disminución. 1, 2. Tenemos 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos por todas. Acá vamos a trabajar los 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Damos altura a esta orejita y finalizamos aquí la vuelta número 5 con un total de 9 puntos. Vamos a realizar ahora la vuelta número 6. Llevamos la hebra hacia adentro y pasamos acá debajo de la primera cadeneta. Tomamos la hebra, llevamos hacia adelante y aquí ajustamos. Realizamos el primer punto. Acá también vamos a realizar una disminución, pero aquí, como los puntos finalizan en número impar, vamos a trabajar 4 puntos bajos, una disminución y finalizamos con 3 puntos bajos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Punto número 5 y número 6, disminución. 1, 2. Tenemos 3 orejitas, tomamos hebra y pasamos por todas. Aquí nos quedan 3 puntos. 1, 2, y 3. Finalizamos la vuelta número 6 con un total de 8 puntos. Vamos a hacer el cierre. Abrimos ahora la última vuelta y esta va a ser la número 7. Vamos a trabajar también en esta una disminución. Aquí ya no es necesario completar el punto. Cerramos aquí y contamos este como un primer punto. Entonces acá trabajamos 3 puntos sencillos. Tenemos 1,
2 y 3. En el punto 4 y 5 realizaremos la disminución y cerramos. Y acá de este lado nos quedan los últimos 3 puntos. 1, 2, aquí está el último, siempre está un poquito escondido, y 3. Finalizamos la vuelta número 7 con un total de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta será la última vuelta. Vamos a hacer de este lado el cierre. Y acá vamos a cortar una hebra bastante larguita porque vamos a colocar lo que va a ser el mosquetón. Sacamos acá. Ya tenemos este lado de la manigueta lista. Aquí realizamos 7 vueltas. Contamos después de la vuelta de punto medio alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y dejé una hebra de unos 60 centímetros para colocar el mosquetón. Les voy a dar las medidas. De alto quedó con 9 centímetros. De ancho en la parte inferior 7 centímetros. Y en la parte superior quedó con 4 centímetros. Vamos a colocar la argolla mosquetón. Voy a estar usando una aguja lanera. Colocamos el mosquetón de este lado y aquí vamos a realizar la costura de forma envolvente. Miren que tenemos la hebra acá. Vamos a pasar acá de este lado en medio de este primer punto para ajustar y que salga acá. Miren acá en la primera cadeneta. Acomodamos muy bien la hebra que quede derechita. Pasamos dentro del mosquetón. Pasamos nuevamente en ese espacio o en ese primer punto. Pasamos dentro del mosquetón. Miren que el proceso es muy sencillo. Acá pasamos debajo del punto y del punto que está enfrente. Acá nuevamente en el mosquetón. Salimos nuevamente en el mismo punto. Ajustamos aquí muy bien. Pasamos al punto siguiente. Pasamos nuevamente la aguja dentro del mosquetón y aquí acomodamos muy bien la hebra. Pasamos nuevamente en ese mismo punto. Aquí pasa nuevamente dentro del mosquetón y de este lado vamos a asegurar en la parte de abajo de los puntos. Acá. Vamos a esconder la hebra muy bien debajo de los puntos. Aseguramos y cortamos la puntica. Ya terminamos este lado de la manigueta. Así se ve el mosquetón ubicado. Miren qué bonito. Está bien firme. Por dentro se ve de esta forma. La hebra la terminé de esconder debajo de los puntos. Vamos a trabajar ahora en la manigueta de este lado. Aquí giran la pieza y realicen el primer punto aquí donde está el punto medio alto. El proceso es exactamente el mismo. Yo voy a adelantar este lado y ya continuamos. Ya finalicé la manigueta de este lado. Miren que quedó igual a la que trabajamos juntas. Aquí ubiqué el mosquetón. Al momento de trabajar la otra manigueta, traten de ejercer la misma tensión para que las dos les quede del mismo tamaño. Entonces acá, si se preguntan, Mari, ¿por qué realizamos en la última vuelta punto medio alto? Aquí podemos notar el por qué lo hicimos para que las maniguetas vayan tomando su forma hacia adentro. Si hubiésemos realizado acá punto bajo, las maniguetas no hubiesen quedado así de recta. Entonces, al realizar acá el punto más alto,
ellas tienden a inclinar hacia adentro y toman esta forma. Entonces así ya se ve la bolsa. Acá podemos cerrar. Miren qué bonita. Vamos a trabajar ahora la extensión de la manigueta. Vamos a usar la argolla media luna para iniciar la manigueta. Colocamos la hebra en la parte de atrás. Pasamos la aguja dentro de la argolla. Tomamos hebra y aquí giramos. Tenemos orejita en el ganchillo. Tomamos hebra y pasamos dentro de esta. Vamos a tomar la hebra sobrante y la vamos a colocar de esta forma para ir escondiendo debajo de los puntos. Entonces aquí miren que tenemos la mitad del punto. Vamos a completarlo pasando la aguja nuevamente dentro de la argolla. Tenemos dos orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Aquí ya tenemos el primer punto. Vamos a trabajar 3 puntos para completar 4. 2, 3, 4. Acomodamos muy bien. Miren cómo les debe quedar. Realizamos cadeneta al aire y giramos la pieza. Aquí vamos a trabajar pasando la aguja debajo de la tercera cadeneta. Aquí contamos 1, 2 y 3. Pasamos debajo y realizamos aquí punto bajo. Debajo de la siguiente, debajo de la última. Finalizamos esta segunda vuelta con 3 puntos. Realizamos cadeneta al aire y giramos. Continuamos trabajando aquí debajo de la tercera cadeneta. Realizamos punto bajo debajo de la siguiente y aquí en la última miren que tenemos una lomita y debajo 2 hebras. Vamos a pasar la aguja debajo de la lomita en medio de las 2 hebras aquí. Realizamos aquí el último punto, damos cadeneta de altura y giramos la pieza. Continuamos trabajando pasando la aguja debajo de la tercera cadeneta. En la siguiente. Y acá realizamos el último punto debajo de la lomita. Cadeneta al aire. Giramos la pieza. Primer punto debajo de la tercera cadeneta. Segundo punto. Y el último debajo de la lomita. Así nos debe ir quedando los puntos. Miren que es muy sencillo el proceso. Ustedes van a continuar hasta darle el largo deseado. Yo voy a trabajar hasta alcanzar unos 30 centímetros. Ya completé el largo de la manigueta. Así nos va quedando. Aquí trabajé 32 vueltas. Entonces van a cortar acá una hebra dejando unos 30 centímetros de largo. Sacan de este lado. Colocan la argolla encima de la manigueta y van a pasar la aguja de atrás hacia adelante en el primer espacio. Pasan dentro, acomodan la hebra, repiten el proceso nuevamente dentro del primer espacio. Miren que es una costura sencilla. Ajustan bien y repiten el proceso. Pasan nuevamente, acomodan la hebra y aquí pasan al siguiente punto. En cada punto van a pasar 2 veces la hebra y ajustan muy bien.
Ahora vamos a pasar la aguja debajo de los puntos para ir escondiendo la hebra. Ya finalizamos la extensión de la manigueta. Aquí acomodan muy bien los puntos. Miren cómo quedaron las argollas. Las dos están igualitas. Les voy a dar ahora las medidas. De largo sin las argollas, 31 centímetros. Con las argollas, 35 centímetros. De ancho, 4 centímetros. Vamos a estar colocando ahora el broche imantado. Tomamos la parte gruesa y la ubicamos en el centro de la bolsa, debajo de la primera vuelta. Aquí. Asegúrense que esté bien centrada. La costura la vamos a trabajar con aguja y nylon. Este es calibre 0,30. Pasamos la aguja en medio de los espacios, ida y regreso 3 veces en cada espacio hasta que el broche quede bien ajustado. Finalicé la costura, 3 puntos en cada espacio. El proceso es sencillo, como si estuviéramos pegando un botón. Al finalizar van a cortar la hebra, dejando larguito un pedazo. Ahí van a hacer 3 nuditos y rematan escondiendo debajo de los puntos. Para colocar el otro lado, ubican encima del broche, acomodan acá muy bien la pieza, abren y de este lado van a realizar el mismo proceso de costura. Finalicé la costura del broche y lo más importante del proceso es que en la parte de afuera no se note la costura. Ya tenemos listo todo el proceso y así se ve la bolsa de mano. Les muestro todos los detalles. Acá en la base, en la parte de atrás, por dentro. Miren lo espaciosa que quedó. Vamos a colocar ahora la extensión. Miren cómo queda. Qué resultado tan bonito. Ya tenemos las medidas de la base, del largo de la bolsa en el centro y el ancho también. Ahora les voy a dar el largo con la manigueta corta y con la manigueta larga. Con la manigueta de mano, de largo tenemos 26 centímetros. Con la manigueta larga tenemos 43 centímetros. Me gasté 530 gramos de trapillo en todo el proceso, incluyendo la manigueta, y quedó pesando 550 con los herrajes. Hemos llegado ya al final de la clase. Gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que hayas disfrutado todo el proceso y que lo pongas en práctica. Si es así, no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Nos vemos en un próximo tutorial. Dios los bendiga. Chao.